Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, y en esta segunda parte vamos a abrir el abanico en todas las Islas Canarias, porque para ello tenemos con nosotros, acompañándonos, el viceconsejero de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, don Francis Candil. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Pues me gustaría empezar esta entrevista hablando en este caso de Telde. Estamos en la ciudad de Telde y en este caso hablando del Centro de Mayores de Telde. ¿Cuál es el proyecto que se va a ejecutar y cuál es la situación actualmente? Bueno, pues nada, hoy teníamos una reunión con la Junta Directiva del centro y estaba también la directora de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias, me acompañaba, y el concejal del área también del municipio. Y sencillamente era un poco pues para informar cómo va todo el tema del proyecto de obra que hay que hacer en el centro, ¿no? Y básicamente para enseñarles pues el contrato, un contrato que se ha celebrado en estos días, donde se ha designado una empresa ya que va a realizar un proyecto pues de modificación de todo el tema eléctrico, temas de gas, distintos equipamientos que hay que mejorar y acondicionar del centro, y incluso una balconada enorme que tiene de madera que se puso hace relativamente poco, 3 años, pero parece que se ha deteriorado por falta de mantenimiento y demás, y el caso es que hay que volver a modificarlo, ¿no? La intención, en principio, por nuestra parte, esta obra será una obra que en principio el proyecto tardará en realizarse en torno a 2 meses y medio, y yo creo que evidentemente a lo largo del año espero que se puedan empezar a acometer ya las obras que salgan de ese proyecto, ¿no? Porque al final lo que queremos todos es que el centro no se cierre, que no modifique su vida, que se pueda seguir haciendo uso por parte de los mayores, con toda la seguridad que debe de hacerse uso, evidentemente, pero desde luego que no se cierre el centro y que sigan nuestros mayores teniendo un espacio como tienen, además bastante usado, digo, porque es un centro con una afluencia importante, con muchas actividades, y en este sentido, desde luego, a nosotros lo que nos gustaría es que siga siendo el centro de mayores que necesita Telde y que responda a sus necesidades. En este caso los mayores, pues ya no, estábamos antes comentando que ya vamos para mayores, sí, pero sí, todo. Ha evolucionado, ¿no? Sí. Y sobre todo, no sé si es que nos vamos haciendo más mayores y ya hay menos nacimientos, sí. En este caso, pero vemos más participativos los mayores en cualquier actividad, evento. Es un tema, este de los mayores es un tema que además nos tiene que hacer reflexionar a todos en Canarias un poco ya, ¿no? Estamos hablando de una población que se va envejeciendo, como bien hablábamos nosotros, somos ejemplo claro de eso, y es verdad que la población de mayores, cuando empezamos a ver un poco lo que hay planteado de cara a los próximos años en cuanto a envejecimiento de población, hablamos en pocos años llegarán unos 60.000 personas nuevas, me explico, serán personas mayores que podrán percibir algún tipo de ayuda a la dependencia, en cualquier caso es evidente que nuestra población se está envejeciendo y tenemos que saber preparar a nuestras ciudades, a nuestros pueblos para ese envejecimiento. Y esto implica que, por ejemplo, centros que hasta ahora venían básicamente siendo centros para el encuentro, el ocio, el deporte, pues a lo mejor tengamos que incrementar un poco más o esforzarnos un poco más en que sean centros que además den algún tipo de prestación, de ayuda a los mayores, que de cara a poder mantener su autonomía, ¿no? Digo, por ejemplo, comedores que no están funcionando, pues a lo mejor deberían de empezar a funcionar como una de las maneras de intentar ayudar a nuestros mayores a mantenerse en la vida autónoma, ¿no? Sin necesidad de tener que ir o pensar que cuando uno cumpla una edad hay que meterlo en una residencia o cosas de este tipo. Se trataría de ir haciendo que todos estos centros, además de lo que son hoy día, que deben de seguir siéndolo, incorporen otros elementos que fomenten la autonomía y un envejecimiento activo y positivo de las personas, ¿no? Y evidentemente ahora venimos los de la época del baby boom, los que nacimos en el 70, y ya cuando vayamos allá sobre el 2025-2030 ya seremos un porcentaje muy importante. Lo mismo que pasó en los colegios en aquella época, ¿no? Que hubo una explosión donde era habitual que los colegios públicos tuvieran 3 turnos o 2 turnos, mañana y tarde, o los institutos tenían mañana, tarde y noche, porque es que no había forma de absorber a la población. Bueno, pues eso evidentemente va a pasar con los mayores y con nosotros también, ¿no? Y tenemos que ir pensando un poco
en qué tipo de recursos vamos creando para que esta autonomía de las personas se pueda mantener, evidentemente, hasta que no sea ya posible y hasta que sea totalmente necesario que haya una asistencia ya especializada, ¿no? Por lo cual los mayores al poder, dentro de un poquito, Bueno, pues evidentemente en cuanto a número, que ha cambiado el mundo, en cuanto a número, la población, el envejecimiento que tenemos en la población es importante, y eso que Canarias ha sido de las comunidades autónomas que más nacimientos te seguía teniendo, pero también se ha frenado ya, y desde luego hay muchos lugares en España que ya están planteándose políticas muy activas para tener, o nos queda o traer más chiquillos o abrir las manos a que haya población inmigrante que también vaya viniendo a trabajar y que nos vaya ayudando a mantener nuestro nivel de vida y nuestros servicios públicos, ¿no? ¿Todo pasa por un plan sociosanitario? Pues precisamente el plan sociosanitario, este plan que ha planteado el Gobierno, es una apuesta importante, pero además es un elemento que tiene que complementarse con lo que decía anteriormente. Aquí al final estamos por fomentar la mejora en la calidad de vida de nuestros mayores, que nuestros mayores puedan seguir siendo autónomos y vivir su vida plácidamente todo el tiempo que podamos, y para eso nos gustaría promover mucho ese envejecimiento positivo y activo, ¿no? Pero luego es verdad que hay otras situaciones donde no queda más remedio que crear recursos de asistencia, pues en la dependencia, ¿no? Personas que tienen una determinada problemática y tienen que estar asistidos en un centro especializado, o en centros especializados de Alzheimer, o en centros especializados. Al final, un plan sociosanitario para lo que tiene que servir es para lo que decía al principio, que es para prepararnos para esa llegada de mucha población que va a cumplir, pues, o que va a llegar a la vejez, y que es probable en muchos casos que necesitemos nuevos recursos, o por lo menos más numerosos de los que tenemos hoy día. Y en esa medida yo creo que es importante que un plan sociosanitario como el que está planteando el Gobierno ahora mismo involucre a todas las administraciones. Yo creo que ha habido ya buena recepción por parte de los cabildos, porque lo que va a implicar es que vamos a aportar una parte del dinero desde el Gobierno de Canarias, y otra parte del dinero saldrá de cada uno de los cabildos para generar más plazas sociosanitarias y recursos, yo creo, especializados, que en cualquier caso deberemos de ir analizando en cada momento la demanda y ir preparándonos para eso, ¿no? Pero esto no conlleva a los recortes, y si hablamos de encajar ya con la deuda histórica del Gobierno de España con Canarias. Hombre, ahí una de las cosas en las que estamos peleando, ahora mismo se está haciendo un análisis por parte del Estado español de la implantación de la ley de dependencia en todo el Estado. Y una de las 7 comunidades autónomas que ha sido elegida para analizar su situación es Canarias. Y desde luego entiendo que esto es importante para nosotros. Siempre se ha venido denunciando que Canarias era una comunidad que dedicaba pocos fondos, que estábamos los últimos, nos decían. Ahí hay varios elementos que hay que analizar. En primer lugar, hay muchos recursos que estamos dedicando a Canarias en dependencia, que dedican los cabildos y que reciben los cabildos a personas que, siendo dependientes, no tienen todavía una resolución que así lo diga. Y, por ejemplo, estos dineros no se están contabilizando, ¿vale? Hay muchos recursos que aportan los cabildos que no se contabilizan, y los cabildos ese dinero lo reciben también de la comunidad autónoma a través de otras transferencias. Recursos que el propio Servicio Canario de Salud está destinando a mantener a personas dependientes en los hospitales. En definitiva, ahora mismo lo que estamos haciendo es todo un trabajo de puesta al día, digamos, de toda esta documentación e información, para poder volver a discutir con el Estado español la financiación de la dependencia en Canarias. Y en ese sentido, si llegado el momento hubiera que pedir más recursos, pues los pediremos, evidentemente, ¿no? Lo primero es hacer los deberes, que nos toca hacer los deberes a nosotros, y saber exactamente cuántos son todos los recursos que se están poniendo sobre la mesa, y mejorar los procedimientos. Nosotros, por ejemplo, desde este Gobierno de Canarias somos totalmente partidarios de que los cabildos también pudieran hacer valoraciones, ¿me explico? Y hasta ahora pues no se ha hecho así, está única y exclusivamente la comunidad autónoma, con lo cual realmente nos convertimos en una especie de cuello de botella en algunos casos,
que no permite que los procesos caminen con más agilidad, que es la que nos gustaría a todos. Y yo creo que en eso vamos a ver en esta legislatura algunos avances, espero, porque ya estamos trabajando con los cabildos en ese sentido. En Madrid estamos discutiendo ya con el Ministerio esta posibilidad de ampliar a los cabildos la posibilidad de que hagan las valoraciones de las personas que piden alguna ayuda a la dependencia, y entiendo que estos pueden hacer, junto con un incremento presupuestario importante en esta legislatura, pues también implica que vayamos respondiendo a esa espera que tienen muchos ciudadanos para poder tener una resolución que diga que tienen derecho a determinada ayuda, una u otra. Pero no fue una ley sacada, digo, de cara a la galería muy bien por parte del Gobierno de España, pero dándole la patata caliente a las comunidades, una ley sin ficha financiera o con una ficha financiera mínima, sin conocer la demanda, donde ha puesto a las comunidades autónomas enfrente, en este caso al usuario, al ciudadano, a la familia, que dice, oiga, mire, aquí hay una ley que se llama la Ley de Dependencia, y según el Gobierno de España, el señor Zapatero en su momento nos dijo que mi padre o mi madre tenía aprobado para poder estar en una residencia o para tener los servicios que tiene que prestar, y usted, el Gobierno de Canarias, no me lo quiere dar. Claro. Evidentemente, desde el primer momento que se crea la Ley de Dependencia, esta es la primera crítica y una de las críticas importantes que se le ha estado haciendo, ¿no? La falta de financiación. Yo creo que las instituciones ahí deberíamos probablemente haber estado un poco más rápidas, pero al final la realidad es que el Estado le pasa a las comunidades autónomas un papelón, que es la implantación, la puesta en marcha de esta ley. Una ley que yo creo que es interesante, desde luego importante, y una ley buena, en el sentido de que, digamos, de alguna manera se reconoce el derecho de aquellas personas que además están en una situación de dependencia total, y se consigue por lo menos que el Estado haga una aportación solidaria a esa familia y reconozca el derecho de esas personas a recibir una prestación. Pero lo cierto es que luego reconozcamos que tenemos listas de espera con las que estamos batallando ahora para reducirlas, un plan de choque que va a incorporar a 35 trabajadores nuevos en el área de dependencia para los próximos 2 años, para poder bajar esta lista de espera, pero además es importante que en la medida en que vayamos solucionando la lista de espera, vayamos buscando que los procedimientos luego vayan agilizándose también y que no sigamos eternamente con un problema de listas de espera. Digo, hay que resolver esta que tenemos y dejar las cosas bien preparadas para que no tengamos que volver a tener estos atascos que estamos teniendo. Es evidente que hay un problema, o ha habido un problema de recursos de personas, y es evidente que ha habido gente que luego, cuando ha reclamado por otras vías el derecho que tenía, se le ha concedido el derecho, y han conseguido, digo, pues en algunos casos hasta alguna que otra, bueno, pues alguna sentencia diciendo que las personas tenían el derecho, y por parte de la comunidad autónoma se había sido muy lenta a la hora de reconocer ese derecho. Yo entiendo, de luego, en este equipo estamos por mejorar este tipo de situaciones y de pelear para rebajar las listas de espera, ¿no? Para esto se han puesto mucho más recursos, ha habido un crecimiento de más del 11% en el presupuesto de este año en este área, y, como estaba diciendo, incorporando más personal, organizando mejor las cosas para que podamos salir de este atolladero en el que estamos. Hace muy poquito que usted ostentaba este cargo de sí, poquito, sí. Por lo cual ahora se encuentra con esta patata caliente. Pues sí. De buscar soluciones. Sí. Pero no soluciones solo para Gran Canaria, sino para, podemos decir, las 7 islas, y incorporamos la 8ª isla, la Graciosa. Por ejemplo, tenemos un problema aquí, a nivel de Canarias. Ha sido increíble ver que todo el tema del carnet de familia numerosa. Yo me he encontrado, tomando posesión, perdón, me he encontrado el día siguiente con una situación de un atasco de un montón de meses en el carnet de la familia numerosa, que además me parecía bastante incomprensible, porque esto es una cosa que se supone que es bastante sencilla de hacer. El problema es que se ha ido desnudando de personal al servicio y no hemos ido incorporando el personal que teníamos que haber incorporado, y porque además la realidad es que las prestaciones que tiene ahora mismo el carnet de familia numerosa son mucho más importantes que antiguamente. Digo, la última reforma que se ha hecho hace un par de años, pues se mantienen todas las prestaciones de las familias numerosas hasta que el más pequeño cumple 21 años o hasta que empieza a trabajar. Digo, en cualquier caso,
Estamos hablando de prestaciones que van en cuanto a descuento del 50% en billetes de avión, de barco, acuerdos. Yo creo que hay matrículas de la universidad. Entonces, es evidente que al mejorar las prestaciones hay muchos más demandantes que antes. Antes a la gente a lo mejor ni le interesaba mucho lo del carnet de familia numerosa, pero hoy día sí. Y evidentemente nos encontramos con familias que han intentado acogerse a estos beneficios y que por un problema organizativo del servicio correspondiente no se pudo dar respuesta. Es comprensible, ¿no? Por la crisis y la demanda, ¿no? Claro, y ahora, sin embargo, lo que estamos haciendo, estamos incorporando 11 personas a ese carnet, a ese departamento, para que se salve ya de una vez por todas esa lista de espera, pero además creando ya la posibilidad. Hoy en concreto hemos estado en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con el alcalde y su teniente alcalde, y la verdad es que, bueno, pues está el ayuntamiento dispuesto a empezar también a hacer ya los carnets de familia numerosa en las oficinas municipales, la posibilidad de hacerlo en el Cabildo de Lanzarote y en Fuerteventura, con los que ya hay acuerdos también, para que en estas islas empiecen a hacerse los carnets de familia numerosa y que no tenga que estar la gente pendiente de la comunidad autónoma, porque, como decía, esta es una comunidad autónoma que con el tiempo ha ido delegando muchas competencias y transfiriendo muchas competencias a los cabildos, a los ayuntamientos, y de lo que se trata ahora es de ser capaces de transferir también para tener mejores servicios a la población. Digo, es algo sencillo, pero que hay que hacerlo, claro. El ciudadano de Gran Canaria palpa, y los ciudadanos de otras islas palpan que el problema del vecino, del residente, no es el problema personal, sino el problema de la comunidad canaria. Bueno, yo creo que esto del sentimiento de canariedad y todo esto, la verdad es que la política, yo creo mucho en eso, trabajo en eso, siempre he estado en opciones políticas donde lo que estaba era defendiendo la identidad, defendiendo un poco la necesidad de que los canarios nos creyéramos un poco más a Canarias y que peleáramos por lo nuestro. Y desde luego a veces hay discursos políticos que no van en esa línea, ¿no? Yo no soy un hombre al que le gusta estar en la confrontación política o generando el pleito político porque sí, y desde luego me da alegría ver cómo en Fuerteventura los majoreros acogen a los canariones, que vamos a trabajar. Yo he estado trabajando en los últimos años mucho en Fuerteventura, en Lanzarote, y desde luego a mí, tengo que decir, como canarión, siempre me ha alegrado enormemente sentirme bien acogido en todas las islas, y me gustaría que hiciéramos lo mismo con el resto de canarios en mi isla, que es Gran Canaria, ¿no? Y en eso, desde luego, yo creo que hay que seguir construyendo desde la opción política y en este caso desde el gobierno, porque ese sentimiento de pertenencia a una comunidad, ese sentimiento de pertenencia a un territorio, se siga acrecentando y siga creciendo, ¿no? Como pueblo no nos interesa perder esa identidad ni perder esa perspectiva, pues será cuando estemos realmente con problemas, digo, el día que nos hayamos despersonalizado, ¿no?, como pueblo totalmente. ¿Cuál es la situación actualmente en los centros sociosanitarios? ¿Hay overbooking, plazas, listas de espera? Tenemos, como decía antes, una lista de espera en Canarias importante, ¿vale? Una lista de espera para la que el gobierno ha decidido una serie de medidas, entre ellas poner muchos más trabajadores de los que estaban trabajando anteriormente. Ahora mismo se están incorporando en torno a 35 personas en estas próximas semanas para empezar a avanzar más en las valoraciones, poder ser más rápido en la entrega de la resolución que le reconoce a cada persona la dependencia. Y luego, a la misma vez que en eso, estamos trabajando también en la planificación de ese sociosanitario nuevo, ¿no? Ese plan sociosanitario que va a significar además inversiones importantes por parte del gobierno. Yo, después de esas épocas de restricciones, de recortes que se han sufrido por parte de todos los servicios y por parte de todos los gobiernos, ahora por suerte estamos viendo que existe la voluntad, desde luego por parte del presidente, que así lo ha expresado en muchas ocasiones, y de la consejera de Cristina Valido,
de que en este área se vayan incorporando más recursos para salir de una vez por todas de esa especie de tolladero en el que estamos con la ley de dependencia desde el momento que se creó, ¿no? La fiscalización de esos recursos se lleva rigurosamente. Sí, pues sí, tengo que decir que sí, y por eso a veces afloran algunas situaciones que hay por ahí evidentemente la fiscalización que se lleva y el control de las subvenciones es riguroso, y en muchas ocasiones cuando se han detectado algunas situaciones indebidas lo que se ha pedido es el reintegro de esas ayudas. Quiero decir, ha existido alguna situación donde algún ayuntamiento, donde se haya destinado algún recurso que no estaba previsto que se destinara para otro fin, pues evidentemente se ha pedido la devolución de ese recurso, porque estos son recursos finalistas donde el dinero que se da para la dependencia es para la dependencia. No sé si has visto que incluso se llegó a salir a la luz y podemos llamar residencias pateras, podemos decir residencias pateras. Se ha acabado con esas residencias pateras, se está llevando rigurosamente un control de esos servicios, de esas residencias que están prestando. Pues mira, el servicio de la inspección, desde luego, el Gobierno de Canarias funciona. El problema que tenemos en Canarias es el compromiso al que tenemos que llegar todas las instituciones de no permitir que ese tipo de situaciones se vuelva a dar, ¿vale? Porque este tipo de cosas, nosotros no, a veces, aunque tengamos inspecciones y hagamos inspecciones a los centros, lamentablemente no vamos a tener un guardia, como dice aquí, un inspector en la puerta de cada centro. Pero sí es verdad que cuando la gente detecta situaciones digamos, de abandono, cuando se detectan situaciones de mal funcionamiento de esos servicios, por cómo se trata a las personas o por cómo están los servicios, luego yo creo que tiene que funcionar todavía el mecanismo de la denuncia y de poner en marcha para los protocolos que hay establecidos para eso. A veces nos encontramos, hace poco hablaba yo con un alcalde de otra isla, que me hablaba de una pequeña residencia de 8 personas mayores que había allí. Y bueno, y la inspección pues no le gustaba mucho, cómo estaba, me explico, cómo estaba aquel piso. Y hablábamos el alcalde y yo, bueno, ellos se comprometieron a mejorar, es verdad que luego han mejorado cosas, pero el alcalde me decía, el problema que tenemos es que no podemos poner a los viejitos en la calle. Y yo le decía, pero esta sociedad no puede permitir que cualquier cosa se convierta en una residencia, y la excusa no puede ser que los viejitos si no estarían en la calle. Digo, me parece que esta sociedad no puede perder esta referencia, ¿no? Porque si no, a veces también cuando hablamos de este tema de los mayores, residencias, de plazas, que hay que crearlas todas, también tendríamos que llenar con un poco de sentimiento estas cosas, ¿no? A mí esta sensación de que los viejos hay que arrimarlos lo antes posible y quitarlos del medio de la familia, pues bueno, también me gustaría decir que no comparto mucho esa idea. Sí es verdad que hay que tener recursos, estamos en el siglo XXI y es verdad que hay situaciones familiares que requieren de una intervención especializada, de un centro bien dotado, de un equipamiento adecuado, y tenemos que estar a la altura, como sociedad y como gobierno, de eso. Pero también es verdad que no debemos de abandonar nunca pues algo que los canarios siempre hemos hecho, y es también corresponsabilizarnos de alguna manera también de nuestros mayores, ¿no? Que no se terminen de verdad convirtiendo en una especie de trasto que molesta y que no sabemos dónde poner, y entonces nos dedicamos a pedir que llenemos Canarias de residencias. Pues tampoco puede ser esto, y ahí tenemos que tener una sociedad que se vaya sabiendo comprometer también con sus mayores. ¿Me explico? No solo en cuanto a nuestros recursos, en cuanto a planes sociosanitarios, a nuevos equipamientos, sino también ser capaces de mandar un mensaje un poco positivo, ¿no? Tenemos una vejez, tenemos, yo creo que muchos mayores muy positivos, con ganas de aportar mucho, que son capaces de vivir plena y autónomamente, que no necesitan de que nadie les esté asistiendo, por suerte, y yo creo que de eso también tenemos que sentirnos orgullosos. Que sean partícipes de esta sociedad, claro, que son muy valiosos, ¿eh? Activamente, por supuesto, y porque nosotros además dentro de poco vamos a estar en ese grupo. Pero fíjate que si analizamos la sociedad, si nos vamos a países del tercer mundo, sí, pues ese consejo de ancianos son los sabios. Sí. El valor que tiene, claro, mientras nosotros aquí le damos la espalda, claro, allí
El Consejo de Hacienda es el que pesa. ¿Y cuántas familias han superado la situación, la crisis que estamos pasando ahora con la aportación de las pensiones del abuelo y de la abuela? Esa es la realidad. Bueno, pues esa es una realidad que yo desde luego me gustaría que esa parte afectiva de saber que la familia también ha servido en muchas ocasiones como colchón a la hora de muchas situaciones, no solo económicas, sino de otro tipo, pues desde luego que se lo devolvamos también a la gente mayor y no diciéndole estamos esperando a la más mínima oportunidad para quitarnos a esta persona de encima, no, sino verlo como algo positivo. Yo creo que la gente mayor tiene mucha riqueza, mucha sabiduría y mucha experiencia vivida para desperdiciarla gratuitamente, ¿no? Por tu trayectoria política eres hombre que te gusta palpar y vivir en primera persona, en el terreno, Sí. La situación de Canarias, la situación de las áreas que has gestionado. Sí. En este caso te estás recorriendo los centros penitenciarios de Canarias. Sí. Bueno, estoy recorriéndomelo con algún otro compañero, con Emilio, el viceconsejero de Empleo también, y hoy nos acompañaba Santiago Rodríguez, el comisionado a la pobreza, nos acompañaba a la cárcel de Juan Grande, que hemos estado abajo con el director, visitando las instalaciones, porque nos parece que no nos podemos olvidar de nuestra población reclusa. Yo hoy me he llevado una alegría porque está reduciéndose la cantidad de población reclusa que tenemos en Canarias, lo cual quiere decir que por suerte cada vez hay menos personas que entran en prisión y eso siempre es motivo de alegría, pero es verdad que a la gente que entra por la comisión de cualquier tipo de delito a la cárcel, yo creo que tenemos que ser capaces de ofrecerles una oportunidad, ¿no? Y esto también nos enaltece un poco, creo yo, como sociedad, saber que la gente que está en la prisión, si se le tiende la mano, si se le ofrece una posibilidad de formación, la va a aprovechar. Y la verdad es que nos hemos llevado una alegría en ese sentido porque la prisión tiene unas condiciones muy buenas a la hora de poder poner en marcha algunos temas formativos y hemos salido de abajo con el compromiso con el director del centro penitenciario de que en las próximas semanas y meses pongamos algunas actuaciones en marcha encaminadas a dar formación útil que sirva además, porque esto sería claramente dedicado a la inserción laboral, a la reinserción laboral y ofreciendo pues espacios para el empleo novedosos, ¿no? en este colectivo. Hoy hemos empezado con Juan Grande y seguimos pues con Salto del Negro este miércoles, la próxima semana vamos a Tenerife 2, Taíche, la prisión de Santa Cruz de la Palma también y esperamos visitarlas todas, claro, para tener una idea clara de cómo están nuestras prisiones. No nos quedan más remedio que ir a nuestras prisiones. Yo hace muchos años estuve relacionado y trabajé en el Salto del Negro, pero sí es verdad que siempre me ha parecido que por parte de esta sociedad no teníamos que perder de vista nunca de que hay, pues estamos hablando entre unas 1.600 personas recluidas sin libertad en Gran Canaria, cumpliendo condenas, y tanto en el Salto del Negro como en Juan Grande. Y desde luego entiendo que ni el gobierno ni esta sociedad le puede dar la espalda a esta gente y hay que seguir trabajando por generar más iniciativas. Ya se hacen cosas abajo, pero yo creo que hay que seguir ¿Apuesta por la profundizando. reinserción? Yo sí, claramente, y además no solo apuesto, sino que me ha costado unos cuantos años en mi vida empezar a ver el resultado del trabajo que hicimos. Bueno, pues yo estuve trabajando en muchos programas de trabajo de drogodependencia en el centro penitenciario y la verdad es que con los años me he encontrado a mucha gente trabajando con su familia normalizada, gente por la que a lo mejor en aquellos momentos no se apostaba un duro. Luego, es posible la reinserción, es posible hacer una vida nueva, es posible salir de todos esos atolladeros y circunstancias en la que la vida en un momento dado nos ha metido y desde luego creo que para este gobierno no debe de haber la más mínima duda en tender la mano y en ofrecer oportunidades a este colectivo y a otros tantos, ¿no? Pero en este caso de la población reclusa yo creo que espero que la Consejería además en los próximos meses nos retratemos y pongamos en marcha las acciones que
que tan necesarias son y que además a bote pronto nos piden los directores de los centros en cualquier conversación que tenemos con ellos, ¿no? Hablamos también de, en este caso, otro sector de la población, los discapacitados. Sí. Bueno, pues la discapacidad, ahora mismo se está trabajando en Canarias en la elaboración del próximo plan de discapacidad. La discapacidad tiene un marco legal ya bastante importante, que garantiza prestaciones, que garantiza... Ahí de lo que se trata es de seguir teniendo claro que hay que apostar por seguir eliminando barreras, haciendo que el mundo sea más accesible a todas aquellas personas que sufren algún tipo de discapacidad. Y recientemente, por ejemplo, celebrábamos con los sordos su 60 aniversario. La Asociación de Sordos de Gran Canaria además hace un trabajo interesantísimo en cuanto a la asistencia a los sordos en los propios recursos públicos a la hora de ir a un juzgado, a la hora de ir a un médico y por ejemplo hay todo un trabajo que hacer a la hora de permitir que las personas sordas, por ejemplo, puedan acceder con mayor facilidad a estos servicios. Ahí nos hemos comprometido a hacer una agenda de trabajo con distintos servicios públicos, como el Servicio Canario de Salud, la Administración de Justicia, para que puedan existir, pues digamos, personas, intérpretes que ayuden a que estas personas puedan expresar y recibir un servicio con la mayor calidad posible. Hay avances tecnológicos que ya nos permiten estas cosas y yo creo y espero que, también digo, a lo largo de lo que queda en esta legislatura podamos avanzar en esta medida, ¿no? Hay también otros sectores de la población, en este caso la más vulnerable, la más sensible, los menores. Los menores. Bueno, los menores son, yo creo que si esta sociedad se debería de alguna forma, digamos, retratarse en esta evolución, en los derechos, en todas estas cosas, es con nuestros niños y niñas. Y ahí, desde luego, creemos y estamos ahora empeñados y estamos trabajando en la elaboración de una nueva estrategia de cara a las nuevas problemáticas que están apareciendo en el marco de la infancia, ¿no? La asistencia por nuestra parte, la necesidad por parte de esta consejería en hacer políticas preventivas que eviten que nuestros chiquillos caigan en determinadas problemáticas o el apoyo a las familias para que no se pierda esa referencia para los niños y niñas. Tenemos en Canarias más de 1000 niños en protección bajo tutela del Gobierno de Canarias y desde luego entiendo que para esos niños la acción del Gobierno es importante, ¿no? Es importante en la medida en que les tenemos que garantizar un marco adecuado para que se eduquen, que estén en familias acogidas y no en centros residenciales, y todo esto es parte de la estrategia que se está planteando ahora mismo, con una especial refuerzo a una cosa que se ha venido demandando durante muchos años, y es que había muchos chicos y chicas, niños y niñas que entraban en protección con el Gobierno de Canarias y cuando llegaban los 18 años parecía que desaparecía legalmente esa obligatoriedad de proteger, ¿no?, a ese menor. Y sin embargo ahora vamos a empezar a trabajar con más recursos el apoyo a estos extutelados, se llaman, ¿no? Que es de alguna manera garantizarle a que chicos que han vivido circunstancias adversas, familiares, o que han sufrido determinadas problemáticas, puedan tener una salida y puedan tener un recorrido más largo a la hora de la formación, terminar la universidad, bueno, cualquier tipo de estudio, lo que estén haciendo, ¿no? ¿Qué retos te marca? Bueno, pues yo creo que tenemos muchos retos importantes. Desde luego, uno muy importante es terminar la ley de servicios sociales, digo, a nivel político. Y ese reto espero que lo cumplamos este año. Es una ley que ya está en el Parlamento más que debatiéndose, todavía se han presentado alegaciones por parte de muchos colectivos públicos. Falta el debate parlamentario y yo espero que tengamos en Canarias una ley moderna que se adapte a los servicios sociales novedosos, que reconozca más derechos de lo que a lo mejor hasta ahora parecía que teníamos aquella visión de
de que, bueno, el tema asistencialista un poco, ¿no? Este tema misericordioso, que, bueno, pues esto ya no deben de ser derechos reconocidos en una ley, y la administración lo que tiene que hacer es fajarse y ponerse a trabajar para que estas leyes se puedan cumplir y que no sigamos haciendo leyes que son un canto a los cielos y que luego son de difícil cumplimiento, ¿no? Menos leyes y más cumplir con Menos las que leyes tenemos. y más cumplimiento, sí, más cumplimiento de las que hay, desde luego. Cumplir con las que tenemos, ¿no? Exacto. Es lo más importante. A veces hay mucha gente que pierde, o yo creo que los políticos hemos perdido mucho tiempo en hacer muchas leyes, hay gente que le encanta hacer leyes para todo, y probablemente hay muchas leyes que si las estuviéramos aplicando o se hubieran aplicado mejor, no estaríamos con algunas de las problemáticas que tenemos hoy, ¿no? O dificultades. ¿Te faltan horas? Pues mira, hoy sí le digo la verdad, llevo despierto desde las 5:30 de la mañana trabajando y hay días en que parece que uno no llega, ¿no? Pero bueno, también es verdad que esto al principio hay que pasar el trago de ponerse al día y no te queda más remedio que echar todas las horas que sean necesarias, y ahora ya de cara, supongo, a los próximos meses, pues ya empezaremos a tener un poco más de control sobre la agenda. Aunque el hecho de estar todo el tiempo trabajando sobre Canarias te obliga a estar hoy aquí, mañana en Tenerife, el jueves en El Hierro y el viernes probablemente en Lanzarote. Y es lo que hay, digo, esto es Canarias, somos 7 trocitos de tierra, somos un archipiélago, por suerte podemos volar para ir de un sitio a otro, podemos movernos con rapidez, y hoy el Vinter es una especie de guagua como la que yo cogía cuando subía del puerto a mi casa en La Chumbera, la 31, pues la misma línea, pues eso parece más o menos el Vinter cuando va para Tenerife o va para Lanzarote, a cualquier isla que tenemos que ir a trabajar. Pues Francis, se nos ha ido el tiempo volando y se nos quedan muchas cosas en el tintero. Gracias por estar con me lo he nosotros. pasado muy bien. Muchas gracias, encantado. Y acercarnos la actualidad de las áreas que gestionan, en este caso, asuntos sociales del Gobierno de Canarias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un placer tenerlo gracias en esta casa. Nos vamos y les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Es acercarles nuestro objetivo, la labor y el trabajo que se está desempeñando en diferentes instituciones. En este caso hemos acercado en la presencia del viceconsejero de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, don Francis Candil, la actualidad de Canarias. Gracias por estar con nosotros y ahora le dejamos, lo dicho, con la programación de Canal 4 TV.